Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar esta charla pues con el principio de superposición y el tema relacionado con ejercicios estáticamente indeterminados. Muy bien, entonces, Entonces quiero explicar, ¿sí?, en qué consisten estos dos conceptos. Estos dos conceptos están relacionados principalmente, voy a traer esta gráfica del libro del profesor Hibeler, a quien le doy los créditos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El principio de superposición, lo que nos está indicando principalmente, es lo siguiente. Lo que nos está diciendo es que si usted quiere encontrar, ¿sí?, llamémoslo así, la deformación total de una carga P, cuyo efecto es la suma vectorial de dos elementos, de dos vectores, pues la deformación total va a ser igual a la deformación 1 más la deformación 2. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Que el efecto de la carga, ¿sí?, total es la suma del efecto de las cargas, de cada una de las cargas individuales, siempre y cuando tengamos esto en una condición elástica. Recuerden que nosotros podemos aplicar este principio siempre y cuando tenemos una condición elástica. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Nosotros durante el desarrollo de este curso estamos trabajando en una condición elástica, la cual siempre las deformaciones y los esfuerzos tienen una relación netamente lineal. Muy bien. En ese orden de ideas, esto también nos lleva a abordar, ¿sí?, lo que se conoce como los problemas estáticamente indeterminados, perdón. ¿A qué se refieren los problemas estáticamente indeterminados? Es donde el número de variables generalmente es mayor que el número de ecuaciones. Ustedes en el curso inmediatamente anterior, en el curso de estática, aprenden a evaluar una condición como esta, ¿sí? Una condición como esta, donde lógicamente, ¿sí?, si miramos esto, ustedes tienen aquí una incógnita, tienen dos incógnitas, digamos lo que tienen tres incógnitas, y aquí tienen una carga P, un efecto P de una carga P. Entonces ustedes digamos que a esto le vamos a llamar AY, a esto le vamos a llamar AX, y a esto le vamos a llamar BY, ¿sí? Y que esta carga P es un valor dado, es un valor constante, es un valor que ustedes lo conocen. Nosotros con la formación que tenemos en este momento del curso de estática, podemos establecer dos condiciones, porque es un problema estáticamente determinado, ya que es un problema, ¿sí?, de un cuerpo rígido, que es un cuerpo de fuerzas coplanarias no concurrentes, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo puedo aplicar las dos condiciones de equilibrio que me pueden garantizar la solución del problema, que son estas, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿usted cuántas ecuaciones tiene? Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, y lógicamente sumatoria de momentos con respecto a un eje de giro que usted define debe ser 0. ¿Cuántas ecuaciones tiene usted? Tiene 1, 2, 3 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? 1, 2, 3 incógnitas. Lógicamente el problema es un problema estáticamente determinado. Simplemente hay que acudir a algunos artificios matemáticos para poder resolver este problema. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora yo le coloco una condición como esta? Le digo, vea, además de esto, tenemos esto. Tenemos este problema donde esto es Bx. Entonces usted empieza a tener una serie de inconvenientes a menos de que tenga una condición muy particular y usted dice, vea, lo que pasa es que tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas y tengo solamente 3 ecuaciones. Yo no puedo utilizar más de las 3 ecuaciones garantizando equilibrio en cualquiera de los puntos. O sea, esto es una sola ecuación. La gente dirá, no, pues toma una acá y otra acá. No, es que tiene que garantizar una sola ecuación en un solo punto, garantizando el equilibrio.
Entonces usted tiene 1, 2, 3 ecuaciones y tiene 4 incógnitas. Se encuentra ante un problema ya bastante delicado de resolver. Entonces usted dice, chanfle, ¿qué hago acá? Lo que va a hacer acá es aplicar la siguiente condición, que son lo que se conocen como la condición de compatibilidad de deformaciones. ¿Y eso a qué se refiere? Eso sencillamente se refiere a considerar, ¿sí?, unas condiciones especiales que están definidas en función de las deformaciones, ¿sí?, de las deformaciones de los materiales. Pero usted sabe que las deformaciones usted las puede evaluar de esta forma, ¿sí? Y cualquier deformación del material, pues usted ya la puede evaluar en función de esto, en función de la fuerza interna, de la longitud del material, del módulo de elasticidad y de la sección del elemento que está considerando. Entonces, si usted considera esto como una cuarta ecuación, entonces usted tiene 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. O sea, es estáticamente determinado, ¿sí? Pero en realidad, digamos, estáticamente determinado no es, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es que la estática lo que le está garantizando es esto, ¿sí? Es que el elemento esté en una condición de equilibrio, o sea, que sea igual a cero, ¿sí? Pero, esto lo que le está garantizando es una condición de deformación, que ya no sería una condición estática, es una condición de otra naturaleza, pero que a la vez, si usted necesita una cuarta ecuación, se puede apoyar para resolver este tipo de problemas. Eso es lo que le está diciendo, ¿sí? Eso es lo que le está estableciendo. Pues nada, eso era lo más importante que tenemos que resolver aplicando los principios. Vamos a hacer unos ejemplos para que podamos entender este principio. Estos ejercicios, lógicamente, son para su revisión, para que ustedes tengan la oportunidad de mirarlos. Vamos a ver este ejercicio. Permítanme, voy a hacer algo acá, ¿no? Voy a traer la figura. Voy a traer la figura. Perdón. Resolver. Quiero hacer los ejercicios. La idea de seleccionar los ejercicios, y ustedes dirán, ¿por qué escoge el más fácil? Porque es que la idea es que entendamos el concepto. Después de que entendamos el concepto, pues nosotros podemos abordar cualquier tipo de problema, señores. Muy bien. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Es el mismo ejercicio, sino que en el otro trabaja otras condiciones, pero quiero resolver este primero. Dice, una columna de concreto está reforzada por medio de 4 varillas. Aquí las podemos ver, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Cada una de 18 milímetros de diámetro. Determine el esfuerzo en el concreto y en el acero si la columna está sometida a esta fuerza axial, ¿sí? Determine la fuerza, determine el esfuerzo en el concreto y en el acero si los dos elementos están sometidos a esa fuerza axial. O sea, lo que le está pidiendo es cuál es el esfuerzo en el acero y cuál es el esfuerzo en el concreto, ¿sí? Y miren que este elemento le está llevando a esta condición. Entonces aquí hay una combinación de dos materiales. Permítanme, voy a tratar de dibujarlo acá. ¿Sí? Digamos, lo voy a llevar aquí grande. Y lógicamente, voy a colocar acá, ¿sí? Exagerando un poco, pues para poder entender el ejercicio. Eso es todo. Es el objetivo de pronto hacer esto. ¿Sí? Nos está diciendo que esta sección está soportada por estos elementos, ¿sí? Estos elementos, por tanto, 4 varillas como 4
perdón, como 4 varillas como ese elemento de concreto. Pues nada, ¿qué tenemos? Que esta fuerza total, ¿sí? Que esta fuerza total, o sea, esta fuerza de 800, voy a llamarla acá F total, por favor. La fuerza total, que son los 800 kilonewtons, que son 80 toneladas, la fuerza total debe estar soportada ¿por quién? Debe estar soportada por el concreto y debe estar soportada por el acero. Eso es lo que nos está diciendo. La fuerza total del elemento debe estar soportada por el concreto y el acero. Si nosotros dividimos entre el área de cada uno de los elementos, pues vamos a encontrar el esfuerzo. Nosotros ya sabemos que el esfuerzo del acero no es otra cosa que la fuerza del acero sobre el área que tiene el acero, y el esfuerzo del concreto no es otra cosa que la fuerza del concreto sobre el área del concreto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues es que aquí es donde yo les digo, mis queridos ingenieros, es donde nosotros nos enfrentamos a un problema estáticamente indeterminado, perdón, porque tenemos que esto es igual a 800 kilonewtons. Pues no tenemos más ecuaciones, sino que la fuerza del concreto más la fuerza del acero, que son los dos materiales que están soportando esta fuerza, es igual a 800. No tenemos nada más y tenemos la definición. Entonces, estáticamente es un problema indeterminado, porque no tenemos más ecuaciones. ¿Dónde vamos a hacer momentos? No hay ninguna condición que nos establezca que podemos hacer momentos. Entonces uno como que empieza a decir, chanfle, nos encontramos ante un problema que no se puede solucionar, ¿sí? Perdón, voy a escribir esto más pequeño para resolverlo todo el ejercicio acá. O sea, el esfuerzo del acero no es otra cosa que la fuerza del acero sobre el área del acero, y el esfuerzo del concreto no es otra cosa que la fuerza del concreto sobre el área del concreto. Pues si tuviéramos las fuerzas, pues ya, sencillamente dividimos entre las áreas y hemos resuelto el problema. ¿Cuál es la condición? La condición es la famosa ecuación de compatibilidad, y aquí es donde yo les digo, nosotros tenemos una definición de deformación, que es igual a FL sobre AE. FL sobre AE. Si tenemos esta condición de esfuerzo sobre AE, ¿sí? Pues lo único que tenemos que pensar o considerar que qué es lo que pasa cuando este elemento, cuando esta fuerza está comprimiendo estos dos materiales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues usted dice, mire, lo que está sucediendo es sencillo. Lo que está sucediendo es que este material está haciendo que se compriman o se deformen, en este caso, que sufran una contracción los dos materiales al mismo tiempo. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos ese tipo de asunciones es importante considerar que, digámoslo así, esta platina que está aquí encima, esta platina es un elemento rígido y que el esfuerzo es totalmente uniforme. Estamos considerando que elemento rígido y aplicando el principio de Saint-Venant, ¿sí? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, usted dice, pues lo que se deforma el concreto debe ser idénticamente igual a lo que se deforma el acero. ¿Cuánto es la fuerza que se deforma el concreto? Pues la fuerza del concreto por la longitud del concreto sobre el área del concreto por el módulo de elasticidad del concreto. ¿Y qué es lo que deforma el acero? La fuerza del acero es igual a la fuerza del acero, ¿sí? Por la longitud del acero sobre el área del acero sobre el módulo de elasticidad del acero. Entonces usted dice, mire, lo que sucede es que vamos a hacer las revisiones. Lo que se deforma el acero, la longitud que se deforma en el acero es igual a la longitud que se deforma en el concreto. Es esto, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, el área que tiene el concreto, lógicamente, es diferente al área que tiene el acero. El módulo de elasticidad del concreto es lógicamente diferente del concreto, pero ¿a qué hemos llegado con esta ecuación? Hemos llegado a una relación bastante interesante, donde decimos que la fuerza en el concreto no es otra cosa que la relación entre la fuerza del concreto, el módulo del concreto sobre el módulo del acero,
por, ¿sí?, el área del concreto sobre el área del acero, ¿sí?, por la fuerza del acero. Pues nada, todos estos valores nosotros los tenemos. Acá están, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el módulo del concreto? El módulo del concreto es 25 gigapascales. Está acá, 25. ¿Cuál es el módulo del acero? Es 200. O sea que esto me da 25 dividido 200. Esto me da 0.125. Voy a tomarlo acá. Discúlpenme entonces. La fuerza del concreto es igual a esa relación me da inicialmente 0.125. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el área del concreto y cuál es el área del acero? Nos dicen que este elemento tiene 4 varillas de acero. ¿Sí? 4 varillas de acero. Bueno, permítanme acá. Voy a borrar acá un momento, por favor. ¿Sí? Voy a colocar aquí que el módulo del acero, el módulo del concreto sobre el módulo del acero, pues me da 0.125. ¿Listo? Ahora, muy bien. ¿Qué tenemos? El área del concreto. El área del concreto, ¿a quién es? ¿A quién es? El área del concreto, pues sería 30 por 30 menos el área de los orificios. El área del acero. Entonces saquemos el área del acero. ¿Cuánto es? 4 veces, ¿sí?, el área de cada varilla, que es pi cuartos, voy a escribir todo en metros, por favor, voy a escribir todo en metros. Entonces esto me da 18 milímetros, o sea, esto me da 0.018 metros, para que esto me dé esto al cuadrado. Esta área me da 0.018 al cuadrado por 3.1416 dividido 4 por 4. El área total del acero, ¿por qué 4? Porque son 1, 2, 3 y 4. 4 circunferencias. Esto me da 1.01 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Cuál es el área del concreto? El área del concreto. El área del concreto entonces sería el área total, que sería 0.3 por 0.3, menos el área que ocupan las varillas del acero, que es esto, ¿sí? Entonces el área del acero. Esto me da, entonces esto sería 0.3 por 0.3 menos esto me da 0.08 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da la relación entre el área del acero y el área del concreto? El área del acero entre el área del concreto, perdón, discúlpeme, el área del concreto es que tenemos que encontrar el área del concreto sobre el área del acero, o sea, sería 0.08 dividido 1.01 elevado a la menos 3. Permítanme, creo que tengo un error, entonces aquí sería 1.01. Ahora sí, 0.8 dividido. Esto me da que esta relación, área del concreto sobre área del acero, por favor me van corrigiendo, si tengo algún error, por favor, esto me da 79.2. Pues nada, la fuerza del concreto, entonces la fuerza del concreto no es otra cosa que ¿quién? Que la relación entre el módulo del concreto 0.125, esta relación que me dio 79 por 0.125, eso me da 9.9, o sea, esto me da 9.9 FA, ¿sí? 9.9 FA, ¿sí? Esto, lógicamente, me va a quedar en fuerza porque las unidades de esto se me va, las unidades de esto se me va, y me quedan unidades de fuerza, 9.9. Pero como fuerza del concreto es igual a 0.9 FA, pero tengo esta relación, de esta última relación, pues yo puedo encontrar cuánto vale cada uno de los elementos. Entonces, ¿cuánto valdría FA? Sería 9.9 FA más FA
más FA es igual a 800. ¿Sí? Entonces, de aquí yo puedo obtener que FA es igual a ¿cuánto? Pues FA más 1. Entonces sería 9.9 más 1, 10.9, 800 dividido ese valor me da 73. La fuerza en el acero, entonces, la fuerza en el acero, entonces me da 73.39 y la fuerza en el concreto sería igual a ¿quién? ¿Sí? Sería, pues como ya tengo FA, ¿sí? Como ya tengo FA, pues sería 800 menos FA. Entonces sería 800, sería 726, 26.6. Como ya tengo la fuerza, entonces puedo encontrar los esfuerzos. En ese orden de ideas, ¿cuánto sería el esfuerzo en A y cuánto sería el esfuerzo en B? Pues nada, el esfuerzo en A, en el acero y en el esfuerzo en el concreto. ¿Cuánto es el esfuerzo? La fuerza sobre el área. ¿Cuál es el? Esto está en kilonewton y esto está en metros. Entonces, esto sería, la fuerza en el acero sería 73.39 dividido 1.01. Esto me da esto está en kilonewtons. O sea que esto me da entonces esto me está dando en kilopascales y lo divido entre 1000 y me va a dar en megapascales. O sea, esto es 68.5 megapascales. ¿Y cuál sería la fuerza en el concreto? Entonces, la fuerza en el concreto sería 726.6 dividido 0.08 metros cuadrados y esto dividido 1000 para que me den megapascales. Esto me da 9.08 megapascales. ¿Sí? Entonces, lógicamente, nosotros podemos ver aquí en este ejercicio, ¿sí? Podemos ver que este ejercicio nos lleva a la primera condición que nosotros estamos hablando, muchachos. Estamos diciendo que efectivamente, cuando nosotros no tenemos una condición, ¿sí? Estáticamente determinado, tenemos que acudir a un problema que es un problema estáticamente indeterminado y que por lo tanto nos tenemos que apoyar es de estas condiciones. El ejercicio, pues de la manera más respetuosa lo digo, termina aquí, porque esto ya es álgebra sencilla que ustedes la pueden abordar, pero es sencilla. Lo que uno tiene que entender es siempre esto, que la fuerza del concreto más la fuerza del acero da 800. Pues bueno, no tenemos más ecuaciones estáticas, entonces, chanfle, ¿nos varamos? No, tenemos que utilizar las ecuaciones de compatibilidad de formaciones. En este caso, las ecuaciones de formaciones nos están diciendo que la deformación en C del concreto debe ser igual a la deformación del acero. Estos son ejercicios donde, digamos, tenemos que recurrir mucho a nuestro sentido común y tenemos que recurrir mucho a nuestra geometría. Porque una vez que tengamos esto, pues ya hemos resuelto el problema. Todas estas variables son conocidas. Esto nos relaciona la fuerza FC, la fuerza del concreto con la fuerza del acero y podemos encontrar ya con esta ecuación y esta ecuación ya nos dan dos ecuaciones, una, dos variables, una y dos. Lo que pasa es que muchas veces no nos dan sistemas lineales. Eso es lo que a veces nosotros los ingenieros estamos siempre buscando. Estamos detrás de encontrar sistemas con ecuaciones lineales para poder resolver. No. Cuando nosotros tenemos que resolver un problema estáticamente indeterminado, no necesariamente nos tienen que dar ecuaciones lineales o nos tienen que dar ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones donde nosotros tengamos, pues que digamos, que sean muy fáciles de resolver con algún método de álgebra lineal, sino que nosotros tenemos que recurrir a algunos artificios matemáticos para poderlo resolver. Es importante que tengan en cuenta esas consideraciones. Por favor, doy paso para las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, por favor? Bien. Vamos a abordar otro problema, pero vamos a tomar nuestra pausa activa. Estoy con ustedes en 5 minutos.
100% de batería. Conectado a iPhone de Andrés. Y el APTV, no te veo entre cerebro. El APTV, no te veo entre cerebro. Desconectado.
Que hemos tomado un pequeño descanso, vamos a hacer otro ejercicio donde podamos aplicar estas propiedades. Muy bien. Vamos a compartir. Por favor, me pueden interrumpir cuando vean conveniente interrumpirme. Muy bien. Tenemos este ejercicio del libro también del profesor Giver, a quien le doy los créditos. Muy bien. Entonces, este libro nos ofrece este ejercicio. Nos dice que la barra está articulada en A y está soportada por dos barras de aluminio, cada una de diámetro, ¿sí? De diámetro 1 pulgada y módulo de elasticidad 10 por 10 kilolibras por pulgada cuadrada. Si se supone que la barra es rígida, esto es una cuestión importante. En este elemento, cuando usted tiene esta condición, está considerando, cuando le dicen que la barra es rígida, mi respetado ingeniero, lo que le están diciendo es que el elemento no va a sufrir deformaciones adicionales por concentración de esfuerzos. O sea, seguimos aplicando San Venal. O sea, ella no le va a hacer una cosa como así, ¿sí? Por exagerar, sino que si ella se le va a deformar, se le va a deformar toda derecha. Horizontal, determine la fuerza en cada barra cuando se aplica la carga de 5 kilonewtons. Entonces tenemos esta carga, voy a exagerar. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, con todo respeto lo digo, el sentido común nos dice que cuando esta carga se está aplicando, ¿qué le está sucediendo a esto? Pues este elemento está llegando a una condición de esta. Permítanme, voy a hacer algo acá, control Z. No me alcanza en esta diapositiva, pues me hago el complemento normal. Listo, la voy a hacer más grande. Y lo que estoy diciendo es que cuando yo aplico esta carga, lógicamente el elemento me va a llegar así, ¿sí? O sea, teniendo un desplazamiento aquí y teniendo otro desplazamiento acá. ¿Listo? ¿Que los conozco? No los conozco, ¿sí? Lo que nos están diciendo es que cuál es la fuerza en cada barra, ¿sí? O sea, la barra, que nosotros lo que nosotros necesitamos encontrar, ¿sí? La fuerza en cada barra. Vamos a llamarla barra EF y barra CD. Veamos qué nos dice la estática. La estática nos diría, ¿sí? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, veamos, voy a tomar acá el cuerpo libre. La estática, ¿qué nos diría? La estática nos diría que tiene usted aquí una fuerza. Usted acá tiene otra fuerza, ¿sí? Y lógicamente aquí tiene dos reacciones, una acá y otra acá, ¿sí? A esto le vamos a llamar la fuerza CD y a esto le vamos a llamar la fuerza FE. Por otro lado, esto será AY y esto será AX. Entonces usted dice, pues nada, la sumatoria, bueno, empezando. Antes de empezar, discúlpenme que estoy cayendo en mis mismos errores, ofrezco disculpas. Antes de iniciar, tenemos que ver cuántas variables tenemos. 1, 2, 3, 4. Es un problema estáticamente indeterminado. No lo podremos resolver con estática. Con estática nos va a quedar muy complicado resolver el ejercicio. Ah, bueno, disculpen, acá nos hace falta otro elemento, ¿sí? Ahora bien, si yo hago sumatoria de fuerzas, voy a tener que en las componentes, por ejemplo, verticales, tengo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 1, 2, 3 y 4 fuerzas, ¿sí? Que de esas 4, 3 son incógnitas. Entonces se me empieza como a complicar. A mí no me están pidiendo cuáles son las reacciones, a mí lo que me están solicitando es cuáles son las fuerzas en este elemento. Recordemos que esto es 5 kilolibras. Entonces usted dice, usted tiene que, digamos, en este orden de ideas, empezar a considerar, a eliminar desde el principio para que los tiempos de desarrollo del ejercicio sean adecuados, empezar a eliminar variables. Usted dice, si yo hago el equilibrio considerando un eje en este punto, en el punto A, ¿sí? Hago que pase un eje por el punto A, las componentes tanto AX como AY intersectan al eje considerándome esto, que esas dos fuerzas no producen momento, o sea que debe producir equilibrio son estas dos fuerzas.
En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la sumatoria de momentos en el punto A debe ser idénticamente igual a 0. Señores, ustedes tienen que aprender a hablar con tecnicismo, porque ya no, pero este señor que habla. Siempre hay que hablar con tecnicismo. Somos ingenieros y tenemos que referirnos con tecnicismos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿usted qué dice? Usted dice, vea, sumatoria de fuerzas igual a 0. Eso indica que voy a considerar que este sentido es positivo. Simplemente lo voy a considerar para ver si finalmente cuando yo determine las magnitudes, las direcciones y los sentidos, he considerado que estas fuerzas están bien o mal. En este momento que estoy diciendo que estas fuerzas están en este sentido, indicando que estos elementos están a tensión. Vamos a ver si eso es correcto. Usted no lo sabe. Ojo, usted no lo sabe. Entonces, ¿qué tenemos en este orden de ideas? Tenemos que hacemos sumatoria de momentos en el punto A y aplicamos el teorema de Varignon, que es el teorema que la resultante del momento es igual a la suma de las componentes. Esto me da F AC por 3 pies, ¿sí? Voy a omitir las unidades, más F FE por 9 pies, menos 5 por 12 pies, 5 kilolibras por 12 pies, es idénticamente igual a 0. Lógicamente, las unidades de pies con pies se me cancelan y esta ecuación me queda en función de unidades de fuerza. Entonces, F a C, ¿sí? Profe, qué pena, esa no sería FCD. Muchas gracias, muy amable, sí señor. Tengo aquí un error. Muchas gracias, joven, tiene usted toda la razón. FCD, muy amable, FCD. Champ, CD, F, listo, entonces sería 3. Bueno, dejémosla así, no importa. F, ay, pues, estoy nervioso porque estoy grabando video, entonces F, CD por 3 más 9 F, FE es igual a 60, Profe, ¿sí? una pregunta, ¿por qué FCD por 3? Porque esta es la fuerza por su respectivo brazo. Mira, el brazo está aquí. Ah, ok, ok. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí, ingenieros? Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Pues estamos en problemas porque no tenemos más ecuaciones, ¿sí? Bueno, pues entonces resolvamos la ecuación de compatibilidad. Miremos a ver si la ecuación de compatibilidad nos ayuda con este pequeño embrollo. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Vamos a colocar acá que esta es la deformación de la barra CD y que esta es la deformación de la barra, EF. ¿Sí? Y miren lo interesante de este ejercicio, ¿sí? Lo interesante de este ejercicio es que yo puedo hallar una relación entre estas dos. ¿Cómo así? Claro, mire, este elemento en este lado de este cateto es a este cateto como esta longitud es a este cateto. Estos dos triángulos, lo que estoy diciendo es que estos dos triángulos son triángulos semejantes. Entonces, pues nada, usted dice, la deformación en CD es a 3 pies, omito las unidades porque las unidades finalmente se cancelan. La deformación en CD es a 3 pies, como la deformación en SE es a 9 pies. ¿Sí? Entonces usted puede decir, ¿F? perdón, ¿No es F? S, la deformación S, o sea, la deformación de la barra, ay, perdón, F, discúlpenme. La deformación de la barra EF, no sé por qué, me dio por copiar esto. La deformación de la barra EF, muchas gracias,
es a 9. Muy amable, sí señorita, porque si no empezamos, esto daría que puedo escribirlo así: 3 veces la deformación en CD es igual a la deformación en EF. ¿Listo? Así es. Muy bien. Entonces miren que nuevamente la compatibilidad de deformaciones nos está ayudando. ¿Sí? Tenemos una ecuación y tenemos la segunda ecuación, pero usted dirá, pero bueno, profesor, aquí, ¿cómo es el tema aquí? ¿Sí? Pues vamos a ver que nos encontramos que 3 veces la deformación en CD es igual a la deformación en EF, ¿sí? En EF, en EF. Nos dicen que las dos barras son de aluminio. Nos dicen que las dos barras son de aluminio, ¿sí? Y las dos barras tienen el mismo diámetro. Entonces veamos eso de qué nos sirve. 3 veces. Pues aquí será la fuerza CD por la longitud que se está deformando sobre el módulo de elasticidad del aluminio por el área del aluminio. Esto es igual a la fuerza EF por la longitud que se está deformando. Voy a llamarlo, perdónenme así, aluminio. Esta también sería la longitud del aluminio sobre el módulo de elasticidad del aluminio por el área del aluminio. Miren que lo interesante de esto es que en este caso todo esto es igual, esto es igual, entonces simplificando me queda que EF es igual a 3 veces FCD. Pues nada, hagamos la ecuación anterior, nos decía que 3 veces CD más 9 veces FE es igual a 60. ¿A 60? Ah, sí, a 60. Ajá, a 60. Era la de momentos. Entonces, en ese orden de ideas, como ya tengo esto, pues reemplazo 3CD es igual a, perdón, más 9FE, pero FE, ¿quién es? FE es 3 veces CD, o sea, 3 por FCD es igual a 60. Entonces, pues ya tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Entonces, de acá voy a despejar la fuerza FCD. ¿Cuánto me da esto? Entonces, esto sería 9 por 3, 27, más 3, 30, 60. 27 más 3 da 30. 60 dividido 30 daría 2. 2 kilolibras. Y como ya tengo que esto es 2 kilolibras, pues conozco que la fuerza EF es igual a 3 veces la fuerza CD, entonces esto me da igual a 3 por 2, 6 kilolibras. Y así hemos resuelto este ejercicio bajo esta condición. Por favor, ¿qué preguntas tenemos? Coloco el ejercicio para que por favor lo miremos en un minuto. Vemos el respectivo revisión del ejercicio y lo miremos. Es importante tener en cuenta que ustedes pues deben acudir siempre al tema de la geometría, ¿sí? Así como nosotros mirábamos en el capítulo 3, en el capítulo 2, cuando nos apoyamos mucho en la geometría para resolver problemas de deformaciones, en este tipo de ejercicios también tenemos que apoyar, pero no esperen, mis respetados ingenieros, que siempre les queden sistemas de ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Lo que sí les dan son sistemas con el número de ecuaciones igual al número de variables, pero son sistemas no lineales que ustedes tienen que, con algún artificio matemático, poderlo resolver. Generalmente son problemas muy sencillos, no son problemas muy complicados.
Entonces, esto nos da, haciendo rápidamente, nuevamente, les digo, esto es la estática nos da esto, ¿sí? Y esto nos da la compatibilidad de formaciones. Aquí ya se acaba el problema. Si no fuera tan explícito en dar la solución, yo diría, hasta aquí llega el problema, ustedes ya tienen que resolverlo, pero lo resolvemos, encontramos esto, haciendo las consideraciones que estamos haciendo, y encontramos eso. Muy bien, en ese orden de ideas, ¿cuánto sería la deformación? Complementemos el ejercicio y cuánto sería la deformación de la varilla, de cada una de las varillas. A ver, entonces, la deformación de la varilla CD, ¿sí? La deformación de la varilla CD, pues no es otra cosa que la fuerza CD por la longitud sobre... Por otro lado, profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, ¿en qué unidades da FCD? Es que tú lo pones ahí 2 kilolibras y a mí me da 20, o sea, me haces un paso de 30. En cuanto a FCD, profe. Entonces, tenemos que 5 por 12 son 60. Tenemos que aquí estamos de acuerdo. Aquí esto es fuerza por pulgada. Fuerza por pulgada, fuerza por pulgada. Sí, que son las... perdón, disculpen, por pie. Fuerzas por pie, fuerza por pie, fuerza por pie. O sea, pie se simplifica, o sea que esta tiene que ser una unidad de fuerza. ¿Sí? La deformación de esto, ¿sí? La deformación de esto, debido a este triángulo, me da que la deformación del elemento DF, EF, es 3 veces lo que se deforma este elemento. Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Sí? De aquí llegamos a una condición, esto está en unidades de kilolibras, ¿sí? Y esto está en unidades de fuerza. ¿Por qué? Sencillamente por esto, porque este con este se cancela, este con este se cancela, y este con este se cancela. Porque todas las longitudes son iguales. En este caso, los dos materiales son iguales y estos son iguales. O sea, esto me va a dar en las mismas unidades que me dé esto. O sea, esto está en unidades de kilolibras. Pues nada, ¿qué es lo que hago? 3F más 9FE, pero Fe es 3 veces CD. 9 por 3, 27. 27 más 3 da 30. ¿Sí? Esto da 30 veces CD igual a 60. Entonces, ¿qué es lo que hago? 30 veces CD es igual a 60. ¿Qué es lo que hago? Sencillamente despejo. 60 dividido 3, 30, me da 2. Listo, me da 2, pero ahora tengo la condición de que el FE es 3 veces CD, pero esto me da 2 por 3, da 6 kilolibras. Entonces, no sé, de pronto, aclaré tu duda porque no sé de dónde de pronto te sale 20. Sí, profe, sí, señor, ya, todo claro, ya lo oí. Listo, entonces esto me da que la deformación CD es igual a FCD, que me da 2 kilolibras por la longitud que nos dice que es 4 pies, pero generalmente estos 4 pies los debo multiplicar por 12 para que me dé en pulgadas, sobre el área creo que nos los estaba dando, el área, o si no nos dan el diámetro, con un diámetro de 1 pulgada. O sea, esto da pi, da pi cuartos por 1, esto pulgadas al cuadrado, ¿sí? Pulgadas al cuadrado, por el módulo de elasticidad que me da 10 a la 4 kilolibras pulgada cuadrada. Esto da 10 a la 4 kilolibras sobre pulgada al cuadrado. Lógicamente, estas pulgadas con estas pulgadas se van, estas kilolibras con estas kilolibras se van y todo me queda en pulgadas. Entonces, en ese orden de ideas, la deformación de CD no es otra cosa que, por favor me corrigen, entonces sería pi cuartos, entonces sería 3.1416 dividido 4. Aquí está, entonces esto me da 4 por 48,96 dividido este valor, y esto dividido 10.000. Esto me da 0.012
pulgadas, ¿sí? Y lógicamente la deformación de EF es 3 veces este valor, porque eso lo dice la condición a la que nosotros llegamos. Aquí está. Esta es la condición. Nosotros llegamos a que ese elemento es 3 veces este. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros llegamos a esto, que esto es por 3, y esto me da 0.0224 pulgadas. ¿Sí? Entonces, pues nada, eso es el ejercicio y un par de ejercicios donde nosotros aplicamos el concepto, muchachos, aplicamos el concepto de la compatibilidad de las deformaciones. Eso es importante de que ustedes lo tengan en cuenta, porque todos los ejercicios que van a encontrar, ya te doy la palabra, por favor, todos los ejercicios que vamos a encontrar son aplicando generalmente las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. Por favor, la pregunta. Profe, ¿cómo estás? Me perdí un poquito en esa parte de 2 kilolibras por 4 por 12 pulgadas. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que, mira, la longitud, ingeniero, esta es la longitud que se está alargando, son 4 pies, ¿sí? 4 pies. Pero las unidades están en pulgadas, mira que casi todo está en pulgadas, ¿sí? Porque tú tienes que ser dimensionalmente correcto todo. Esto está en kilolibras, esto va a estar en pulgadas cuadradas, esto en kilolibras por pulgadas. Lógicamente, si colocas esto en pies, pues no va a estar dimensionalmente correcta el elemento. Entonces, esto es 4 pies, esto es 4 pies. Esto es 4 pies, ¿sí? 4 pies, pero un pie, recuerda que un pie equivale a 12 pulgadas, ¿sí? Entonces eso es lo que... Ok. Es que yo pensé que era por las 12 unidades que tenía de longitud total y yo quedé un poquito perdido, pero ya entendí. Ok, muchas gracias. Ok, entonces estos ejercicios es importante de que ustedes los empiecen a abordar para que los empiecen a revisar. En la siguiente sesión lo que vamos a ver es la última parte, que es las deformaciones por esfuerzos térmicos, para que ustedes complementen estos. En el siguiente curso que viene a continuación, después de las 12 de la mañana, del que me quiera acompañar, pues ahí voy a hacer otros ejercicios. No me desgasto más porque tengo que hacer otros 3 ejercicios más para el otro ejercicio. Entonces, aquí terminamos esta sesión. Por favor, otra pregunta. ¿Sí, señor? Profe, qué pena, ¿podría volver al ejercicio un momento? Para la deformación de EF se hace con las 6 kilolibras, ¿cierto? Usted la puede hacer con las 6 kilolibras. Acertada tu pregunta. La puede hacer con las 6 kilolibras, pero es que tú tienes esta relación. Que Ok. la deformación de la CD es igual a F. No, la puedes hacer con las 6 kilolibras. Aquí colocar, en vez de 2, colocar 3 y colocar las mismas unidades. Te va a dar exactamente lo mismo. La idea es cómo tú puedas abordar de una manera más sencilla el ejercicio. ¿Listo? Ok, gracias. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Les recomiendo... Profe, sí, señor. ¿Sí? ¿A las 12 va a ser 3 ejercicios diferentes? Sí, claro que sí. Voy a hacer otros ejercicios. Por eso voy a hacer por cada sesión de ahora en adelante casi los temas, y aquí hago una observación para que quede. Los temas son, o sea, todos los temas son iguales, pero la teoría es muy corta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que hago 3 ejercicios en una sesión y 3 ejercicios en la otra. Para el que me quiera acompañar, todas las sesiones están abiertas, y estos videos sí los voy a subir también al canal, complementando en el orden en el que voy en el canal de resistencia. ¿Listo? Yo les doy el link para los que no han visto los videos, porque muchos que muchos no han visto los otros videos. En los videos hay más ejercicios diferentes. Entonces, ojo, los invito a... Listo, profe. Listo, vale, gracias. Bueno, muchas gracias, señores. Nos vemos entonces el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego.